El caso dativo. El caso dativo tiene muchos usos, no tanto, no tantos como el genitivo, por ejemplo. El genitivo tiene 30, en dativo solamente vamos a ver 23. El primer uso es de objeto indirecto. Objeto indirecto. Es el uso más común que tenemos del caso dativo. Cuando aprendimos el caso dativo al principio en el primer semestre, este fue el uso más común que nosotros memorizamos de objeto indirecto. El objeto indirecto es el receptor del objeto directo de un verbo activo o es el receptor del sujeto de un verbo pasivo. En otras palabras, el objeto indirecto recibe el objeto directo. Un ejemplo en Juan 4, Kai edoken an soy judor son. El sujeto aquí es él, es entendido en parte en el verbo edoken. Él dio, es aoristo ahí. Él dio a ti agua viva. Él es el sujeto, el verbo edoken dio. El contenido que dio es judor, agua. Él dio agua. Entonces, soy aquí responde la pregunta ¿a quién o para quién? A ti, para ti. Entonces así lo vamos a traducir el objeto indirecto. Segundo uso, interés. Y aquí tenemos dos posibilidades, ventaja o desventaja. La idea es para el beneficio de o en el interés de, si es ventaja. Si es desventaja, con todo, a pesar de, contrario a o para desventaja de. Y un ejemplo de cada uno. En Corintios, 1 Corintios 6:13, te abromata te coilía. La comida es para el beneficio del estómago. Mateo 23:31, hoste marturete geotois. Así que ustedes dan testimonio contra sí mismos, contrario a o para desventaja de sí mismos. Es la idea que da ahí. Entonces esto es el uso de interés. Número 3. Referencia. Con referencia a, respecto a o en consideración a, es un uso que tenemos en la mayoría de los casos también. No debe ser el primer uso que escogemos, pero si no podemos escoger otro uso, puede ser la respuesta correcta. Romanos 6:2 puede ser un ejemplo. Los que hemos muerto con referencia al pecado. Dice ahí, de hamartía, al pecado, y la idea es con referencia al pecado, como viviremos todavía en él. Esto es referencia. Número 4, ético o de sentimiento. Y este uso da el sentido de para mí o en mi opinión. Y tenemos un muy buen ejemplo en Filipenses 1:22. Filipenses 1:22 lo conocemos todos porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí significa en este contexto, en mi opinión, según mi punto de vista. Para mí, como yo lo entiendo, entonces esto es el uso de ético o sentimiento. Número 5. Destino. Destino. Este uso es muy común con verbos intransitivos, especialmente erchomai. Porque la palabra erchomai en su significado significa ir a un destino o llegar a un destino. Entonces, un ejemplo aquí en Mateo 21, idujo Basileus, su ergetai soy. Y aquí tu rey viene a ti. Lo podemos traducir con a, porque indica un destino. Número 6. Receptor. Receptor o destinatario. Este uso es muy común en las cartas especialmente de Pablo, pero en todas las epístolas vemos este uso. Un ejemplo de Corintios, te eclesia tu teu. Pablo está dirigiendo su carta a la iglesia de Dios.
que está en Corinto. Y otra vez en esta frase dice a los santificados, hagias menois, a los santificados. Sería receptor o destinatario, porque son las personas que van a recibir esta carta de Pablo. 7. Posesión. Posesión. Este uso ocurre con verbos copulativos. Egeneto anthropos apestolmenos parateu, onoma auto Ioannes. Y la idea aquí, al final, nombre a él Juan, literalmente, la idea es cuyo nombre era Juan. El nombre que le pertenecía era Juan. Es de posesión. Era su nombre. Otro ejemplo de Lucas. Kai estai cara soy, tendrás gozo. Literalmente, y estará gozo a ti. Y estará gozo para ti. Pero la idea es tendrás gozo. El gozo será tuyo. Eso es posesión. Número 8. La cosa poseída. Cosa poseída. Un ejemplo en Corintios otra vez. 2 Corintios. Tate te pepoitheise. Y la idea aquí es con esta confianza. Literalmente, y esta confianza. Pero como es en caso dativo, la idea es que es una cosa que el autor posee, que él tiene. Con esta confianza quise ir a ustedes. Es la idea que quiere dar aquí. La cosa poseída. Número 9. Dativo predicado. Van a recordar que estudiamos el predicado nominal, que es el predicado más común, pero en otros casos también tenemos un predicado. El sustantivo en dativo aquí hace una afirmación sobre otro sustantivo en dativo. El verbo copulativo es un participio en caso dativo. Entonces, con el dativo predicado siempre vamos a tener un participio en caso dativo y un sustantivo en caso dativo. Un ejemplo de Hechos 24. Vino Félix con Drusila, su esposa, que era judía. Literalmente aquí use Judea siendo judía. Pero lo vamos a traducir con un verbo finito, que era judía. Es el dativo predicado. Número 10. Aposición simple. Aposición simple. Sería un uso también muy común. En todos los casos es aposición. Un ejemplo de Lucas 1:47. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. To teo, to soteri mu. Soteri, Salvador, es otro nombre para Dios. Entonces describe a Dios esa posición. Y otro ejemplo pueden ver aquí de Romanos 6:23, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro Señor es en aposición a Cristo Jesús. Esto es aposición simple. Número 11. Lugar o esfera. Lugar o esfera puede ser un lugar físico o un lugar, una esfera, que no es un lugar físico, es un lugar figurativo, podemos decir. Efesios 2:1. Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. No es un lugar físico, pero es una esfera. En sus delitos y en sus pecados. Otro ejemplo de esfera, Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu. En espíritu, otra vez no es un lugar, por así decirlo, pero es una esfera, podemos decir. Entonces, lugar o esfera. Muchas veces lo vamos a ver, lo vamos a traducir con la palabra en. Número 12, tiempo. Tiempo, un ejemplo en Mateo 17. Y le matarán, pero al tercer día resucitará. Al tercer día resucitará. Muchos casos se pueden usar para el tiempo. El dativo es uno de ellos. Y va a ser obvio porque vas a mencionar algún tiempo, un día, horas, cosas así. El uso de tiempo sería muy, muy fácil de reconocer. 13.
regla, según o conforme a. Hechos 14:16 sería un ejemplo. Permitió que todas las naciones anduvieran según sus propios caminos. En sus propios caminos, podemos decir, conforme a sus propios caminos, sería la regla. ¿Cómo caminaron? Y 1 de Pedro 2, Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que siguieran en sus pisadas. En sus pisadas, según como Él caminaba, conforme a sus pisadas, podemos decir. Es una regla, es el uso de regla. 14. Asociación. Asociación. Un buen ejemplo de Corintios, segundo de Corintios 6. Me gineste hetero suguntes apistois. No se unan en yugo desigual con los no creyentes. Con los no creyentes. Asociación podemos traducir con la palabra con. Y sería un uso también muy fácil de reconocer. 15. Modal o de manera. Un ejemplo de Filipenses 1:18. Pablo está hablando de personas que predican el Evangelio, pero hablando de sus motivos. Sea con pretexto o sea con la verdad, Cristo es anunciado. Y nos describe aquí la manera en que están predicando estas personas. ¿Están predicando con pretexto o con la verdad? Es el uso de manera o de modal. Medio o instrumento. 16 es el próximo uso. Medio o instrumento. Secó sus pies con sus cabellos. Creo que es Juan 12, si no me equivoco. O tal vez en Juan 11 también. Pero este uso describe qué usó una persona para hacer algo. Qué medio o qué instrumento usó para hacer alguna acción. Secó sus pies con sus cabellos. Medio o instrumento. 17. Agencia. Agencia, y aquí tenemos algunas condiciones. El dativo tiene que ser personal. La persona realiza la acción del verbo. El verbo es pasivo y perfecto. Y el agente del verbo pasivo puede ser el sujeto de un verbo activo. Un ejemplo de Lucas 23:15. Ninguna cosa digna de muerte ha sido hecha por él. Como estudiamos cuando vimos los verbos pasivos, vimos que casi siempre va a haber algún agente quien hace la acción de un verbo pasivo. Y el caso dativo se puede usar para la agencia, para demostrar quién hizo la acción de un verbo pasivo. Ninguna acción ha sido hecha por él. En otras palabras, él no ha hecho ninguna acción mala. Es agencia. Número 18. Medida. Medida. Un ejemplo de Hebreos 1:4, hablando de Cristo, que fue hecho tanto superior a los ángeles. Tanto. Medida. 19. Causa. Por causa de, sobre la base de. Efesios 2:8 sería un buen ejemplo, porque sobre la base de gracia, o por causa de la gracia, ustedes son salvos por medio de la fe. Es la causa. La palabra en dativo, causó algo. En este ejemplo, la gracia causó la salvación por medio de la fe. Número 20, cognado. Cognado. Y me interesa mucho este uso. Es cuando el verbo y el dativo son cognados. Se parecen mucho. Y pueden ver este ejemplo de Lucas 22. Epithumia, epithumesa. Deseé con deseo. O con deseo, deseé comer con ustedes. No lo vamos a traducir exactamente así. Lo vamos a traducir cuánto he deseado comer con ustedes.
pero para reconocer que el verbo y el dativo son cognados o se parecen mucho en su forma, lo vamos a decir que es el uso de cognado en caso dativo. 21. Material. Material. Juan 1, 2. María era la que ungió al Señor con perfume. Con perfume. Es material que usó para ungir al Señor. 22. Contenido. Un ejemplo de Corintios: lleno estoy de consolación. Lleno de consolación. El verbo lleno, pleroo, sería un verbo muy común para usar con este uso de dativo, contenido. Lleno de, podemos decir en español, pero en griego se usa el dativo para describir a veces el contenido de algo. Y finalmente, objeto directo o complemento directo. Si recuerdan, algunos verbos toman su objeto directo en el caso dativo y tenemos que ver cuáles son esos verbos. Por ejemplo, en Juan 1, el verbo blepo se usa con el caso dativo. Vio a Jesús. Y otro ejemplo del siguiente versículo, versículo 37, le siguieron a Jesús. El verbo acolutheo, que es seguir, siempre va a tomar su objeto en el caso dativo. Entonces es importante notar que algunos verbos toman su objeto directo, complemento directo, en caso dativo. Estos son los usos del caso dativo.